Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy estamos con el escritor Gabriel Rimachi y vamos a hablar acerca de sus creaciones, en especial de este librito que yo tuve en mis manos y me lo llevé a la Ciudad Luz, en donde compartí algunas noches para leerlo y con un cuento en especial que lleva el título, El cazador de dinosaurios. Un cuento anecdótico, tanto para la vida de Gabriel como para mi vida, que vamos a explicarlo, ¿no? ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Qué tal? Bien, gracias por la invitación. Gabriel, tú eres un escritor que ya ha publicado, ¿cuántos libros más o menos tienes? 4 libros míos y 3 antologías. Tú te desempeñas sobre todo como cuentista, ¿verdad? Sí, básicamente comencé como cuentista y tiene que ver mucho con mi experiencia como arqueólogo, ¿no? En esa época, creo que como consecuencia de los viajes me voy escuchando historias, leyendas, mitología de los diferentes ámbitos del país. Y, una buena tarde, con una amiga me dijo, ¿por qué no vamos a escribir esas cosas? Y salió el primer libro. Es una combinación pues, de sucesos que tienen mucho que ver con lo fantástico, ¿no? Un ambiente de la serranía o la selva. Yo en El cazador de dinosaurios, que es por ahora el libro que yo he leído, veo mucho la herencia de Julio Ramón Ribeiro, tanto en las descripciones como en los personajes, que siempre tienen una desventura, y con esos también esos finales, ¿no? ¿Qué tan importante es Ribeiro para tu pluma? A mí me gusta mucho Ribeiro, lo he ido abandonando conforme han pasado los años, en cuanto a una influencia, ¿no? Que en un primer momento sí pues, es definitiva, el Ribeiro es alienante, ¿no? Pero yo le debo mucho no solamente a sus cuentos como disfrute, sino que algo que aprendí de él es esa capacidad de observación que él dice que todo escritor debe tener, ¿no? Incluso en una de sus entrevistas, él explicaba que como ejercicio uno tiene que aprender, ¿no? Para querer escribir, ver un ambiente y luego cerrar los ojos y describirlo y recrearlo en la mente. O sea, a mí me sirvió muchísimo eso y creo que me ha servido además para poder también darle cierto perfil al personaje. Obviamente los personajes son pues, que tienen desventuras, pero sin una desventura no hay historia. O sea, los personajes felices no son grandes personajes, ¿no? En El cazador de dinosaurios yo he encontrado muchos cuentos que son de una lectura muy rápida, muy ágil y que captan desde el primer momento. Recuerdo mucho ese cuento, La noche del campeón, por ejemplo, que me hace recordar mucho a La insignia, y donde tenemos a un personaje que intenta ser un seductor, ¿no? Que se ve desde el inicio hasta el final, ¿no? Que intenta conquistar a las mujeres, que va en su taxi, que siempre tiene estas aventuras clásicas que puede pensar un peruano. Cuando tú escribiste la noche del campeón, ¿te pusiste a pensar en Ribeiro o te pusiste a pensar en Gabriel al escribir? Mira, es una historia que en realidad tiene como fondo una leyenda urbana, ¿no? Tuvo que ver también con este sentido de la observación. Alguna vez saliendo de San Marcos a beber, había al frente, antes de que construyeran lo que ahora son esos stands de venta de artículos de madera, era un terral donde la gente trabajaba pelota, pero en la parte de delante todos eran carpas de caldo de gallina, entonces todo el mundo salía de tomar y se iban a comer caldo de gallina. Y tú podías darte cuenta ahí que no solamente había universitarios, ¿no? Que era bastante gente, sino que también bajaban choferes de combi, bajaban taxistas, ¿no? Y todo el mundo siempre quería algo con alguna de las trabajadoras, con la que cocinaba, con la que servía, pero era un afán cuando te haga un descuento en el plato, que era barato, porque como un universitario en esa época nunca nada barato. Y me di cuenta de que había una historia ahí, ¿no? Entonces a partir de ahí empecé a imaginar cuál sería el eje, ¿no? Y lo relacioné justo porque en esa época estábamos pensando armar una selección de cuentos con unos amigos de la generación que se llamara antología, es una antología que era mitología del cuento urbano, ¿no? Algo así era. Entonces me sedujo la idea esta, la leyenda urbana esta que es muy famosa, y simplemente lo que hice fue combinarlo. Y sí reparé mucho en crear personajes, porque en el cuento tú sí sientes, como me han dicho algunas lectoras, una cierta excitación por el juego erótico que hay, pero luego sientes asco por el personaje, ¿no? Por las mismas acciones, por la doble vida que lleva, ¿no? Con su familia y lo que hace en el taxi. Entonces me parece que funcionó muy bien eso. Me han hecho acordar ese San Marcos de hasta el año 2005 más o menos, en donde teníamos en el medio ese terral y donde todavía no existía ese gran puente, ¿no?
que recuerdo muy bien, el arroz chaufa 2 soles, el caldo de gallina sin presa 2 soles, el hígado 1 sol, unas épocas que creo que tú intentaste jugar con la anécdota para... Sí, en realidad me sirvió eso. Por ejemplo, parte de esa historia de un Samar que ya no existe, está en la novela que pienso sacar el próximo año, ¿no? Cuando yo ingresé al costado de la Facultad de Letras, había un terral donde ahora hay un jardín, y en ese terral había casuchas, ¿no? Donde los mismos trabajadores te vendían sopa de pescado, que era de pejerrey, a 1 sol 50 con pejerrey, y sin pejerrey 1 sol, ¿no? Y era el menú de todos los días, ¿no? Y habían, pues, era un paisaje que ya no existe, ¿no? Había gente que vendía discos, tacos de leche, cassettes en toda la calle esa que da por economía hasta derecho, ¿no? Hamburguesas, ¿no? O sea, era toda una fauna de gente, ¿no? Yo creo que es interesante sobre todo eso y estaré gustoso de leer esa novela para recordar un San Marcos que se fue, ¿no? Pero un San Marcos que nosotros llevamos en la cabeza como una especie de recuerdo que no nos deja, ¿no? Cuando nosotros vemos ahora a San Marcos, yo creo que no existe mucho de lo que nosotros vivimos en nuestras épocas, ¿no? Y eso que no es mucho, no estamos hablando de entre 10 a 20 años atrás, a lo mucho. Claro, lo que pasa es que también con la intervención policial y luego militar, la cosa cambió drásticamente. Eran otros tiempos donde la política era mucho más presente y se vivía más, ¿no? En todo caso había mucha más convicción que la que hay ahora, mala o buena. Y eso también que generaba pues, otro tipo de contextos donde se movían ciertos grupos, ¿no? Con características particulares, ¿no? Entonces era un universo tal vez mucho más rico. Ahora obviamente bueno, San Marcos es nuestro, pero es que nosotros ya no pertenecemos ahora, ¿no? Eso le pertenece a los chicos de ahora, entonces tampoco estamos tan chicos. Por supuesto, esos son sus recuerdos de ahora y que estarán para el futuro. El cazador de dinosaurios, este cuento para mí es un cuento muy especial, no solamente porque me gustó la lectura, sino porque yo me siento personaje dentro de esta historia. Recuerdo que en el año 2002 hubo este famoso congreso que se llamó ¿Qué hacer con la literatura? Y donde vinieron muchísimos escritores, ¿no? Donde estuvo Mario Bellatín, Giovanna Polarolo, Fernando Ampuero, Iván Tais, y de especial ahí como protagonista era Mario Vargas Llosa, quien iba a hablar de qué hacer con la literatura, pero no habló tanto de eso, ¿no? Sino que habló más que nada de la aparición de El paraíso en la otra esquina, que saldrá el año siguiente, y que él va a leer una parte incluso de esta novela. Recuerdo que yo estuve ahí como colaborador, tenía 18, 19 años, y cuando leo El cazador de dinosaurios, tú relatas exactamente ese lugar, ese momento, esa época, ¿no? En donde, claro, vas a mezclar la anécdota con la realidad y de repente por ahí algunos ideales que tú hubieras querido, unas críticas. El cazador de dinosaurios tiene como protagonista nuevamente a Mario Vargas Llosa, que aparece en el ideal de muchos escritores que recién inician, ¿no? Creo que todos tenemos una especie de modelo a seguir. Cuando tú haces El cazador de dinosaurios, yo veo también una especie de crítica, ¿no? Crítica a los espacios ya ocupados y al amiguismo de la gente. ¿Quisiste hacer eso? En realidad, para mí siempre ha sido el humor negro y la sonrisa, la autosonrisa, ¿no? O la burla contra uno mismo, el detonante para poder empezar a crear y cuestionar ciertos espacios, ciertas actitudes o ciertas condiciones que se dan, ¿no? Yo no recuerdo tanto los autores que mencioné, yo me acuerdo mucho de Acabal, que era un poeta, creo que guatemalteco, que recitaba poesía silbando, ¿no? Y a mí eso se me quedó en la cabeza, ¿no? Y recuerdo también que fue gracias a Cornejo Polar y a Jorge Eslava que me invitaron a una invitación especial y yo estuve sentado pues adelante, ¿no? Entonces para mí, que estaba comenzando y que era, bueno, para mí ha sido un autor fundamental dentro de mi formación como escritor, sus obras son muy buenas, formación catedral es una de las mejores que se me ha escrito en Perú. Para mí era muy significativo, muy importante. Y ese evento en especial lo era aún más, porque ahí estaban todos los escritores de Lima, ¿no? O sea, todos. O sea, dudo que haya faltado algo, inclusive mucha gente viene de provincia. Y obviamente, pues, en el ideal de un muchacho de 24 años, 23 años, no sé, que está comenzando, tu idea era darle el libro a Religiosa, ¿no? Y al final no solamente fue casi imposible, sino que fue un material muy rico para poder también crear el cuento, escribir el cuento, y a partir del cuento, a través del humor negro, empezó también a cuestionar ciertas actitudes de las personas, ¿no? Esas caretas, esas hipocresías que abundan en el mundo literario. Es una hoguera de vanidades permanente y donde además
te dan un abrazo mientras te meten un puñal por la espalda, ¿no? Y donde la gente, si puede escalar a costa de pisarte el cuello, lo van a hacer. Eso no es novedad, ¿no? Y me parece que también un cuestionamiento a la sociedad. Esa sociedad hipócrita donde vas a ver, por querer desnudar a una chica y hacerte el culto, vas a ver una muestra de arte italiano que no entiendes un carajo, ¿no? Y sales y terminas siendo tú mismo y le llevas a chupar a Don Lucho, ¿no? Entonces, eso está en el cuento, está en el cuento y me parece que está muy bien descrito. Ese cuento sí, y tiene una historia más todavía, porque ese cuento yo escribí un tirón. O sea, yo estaba trabajando en esa época en una editorial en La Molina, en Jesús María, y escribí la cústera. Exactamente. Escribí la cústera y las hojas de oración que yo estaba haciendo. Escribí un lapicero. Y ya llegando a la oficina lo transcribí, luego lo revisé, lo corregí, ya entró otro proceso. Y salió, ¿no? Salió y es uno de los cuentos que más satisfacciones me ha dado, ¿no? Yo recuerdo varias partes me vienen a la mente de este cuento. Una de ellas es que el grupo de jóvenes escritores llegaban al evento, pero no a ver a Mario Vargas Llosa. Yo venía a ver a tal o tal cual. Pero cuando llegó Vargas Llosa, todos correteaban, era un mar de gente, olvídate, ¿no? Y eso fue real. Claro, todos los que decían que lo odiaban, que estaban en la cafetería, ¿no? Todo el mundo estaba con su libro abajo escondido para que Mario lo firme, ¿no? Eso me pareció muy gracioso. Y me parece una radiografía perfecta de lo que es el mundillo literario, ¿no? Es imposible, obviamente, revelar estos nombres, ¿no? Sí, claro, algunos han muerto, ¿no? Ah, ok. ¿El Cazador de Dinosaurios es para ti tu mejor creación, tu mejor cuento? Es el que más satisfacciones me ha dado. No, si para el lector consideras el mejor, yo estoy por mí servido. No, yo le tengo mucho cariño a mis primeros cuentos, que son bastante malos, pero es que los escribí en una época en que yo no conocía de literatura más que los libros. Yo no había seguido talleres, no tenía amigos escritores, mi mundo era básicamente la historia, la arqueología y mi universo pequeño, ¿no? Yo tengo mucho afecto. En todo caso lo escribí con mucho menos ambición por querer agradarle al lector, ¿no? Que es un gran error en los escritores que comienzan, ¿no? El querer agradarle a quien te va a leer solamente por el hecho de que te lea, ¿no? Después cuando vas creciendo y vas madurando te das cuenta de que en realidad uno tiene que escribir desde las entrañas y si a alguien le gusta, pues genial. Escribir por el cargo es un buen negocio, pero y si te sientes bien con eso, perfecto. Yo tengo una curiosidad y a la vez relatar la anécdota, ¿no? Recuerdo que a mí me tocó el ala izquierda cuando Vargas Llosa entra. Sí, si tú eras uno de los enclenques acomodadores, ¿no? Que no pudo soportar a toda la avalancha de gente que pero se eso fue no fue cierto. Eso no fue cierto. Lo que pasó, te voy a contar, es que me tocó el ala izquierda en donde yo tenía que no dejar pasar a los periodistas o a la gente. Como estudiante de San Marcos me gustó colaborar en eso y justo entra por ese ala Vargas Llosa, ¿no? Entra por ese lado porque todo el mundo esperaba que entrase por atrás y entra por el ala izquierda y yo 19 años, 18 años emocionado al verlo, ¿no? Simplemente darle la mano ya era un gran logro. Y cuando él empieza a leer las partes del Paraíso en la otra esquina y cuando culmina, viene la masa de periodistas por ambos lados, del ala derecha y de la izquierda, pero extrañamente eran periodistas muy educados. Porque decían, no pueden pasar, y era este enclenque acomodador solo que había puesto esa especie de línea para que nadie pase, y todos estaban ahí a lo lejos con sus cámaras tomando la foto, haciendo el zoom, pero nadie pasaba. Sin embargo, yo vi que Vargas Llosa ya se iba, y yo también quería obviamente sacarme la foto con Vargas Llosa, y la cuestión era, ¿no? Irte a verlo y dejarlos, o simplemente quedarte y que él se vaya. Y bueno, lo que yo hice fue, y después de muchos años, después de 12 años, vamos a confesarlo, saco aquella cinta y le digo, bueno, ya pasen, y creo que entre ellos también pasas tú. O sea, yo pasé al último, ¿no? Y detrás me vieron un montón de amigos y colegas, ¿no? Y yo recuerdo que llegué al estrado, lo vi a Vargas Llosa, tengo felizmente la foto. Lo que pasa es que era una época en la cual Vargas Llosa regresaba después de haber estado alejado del Perú una década. Entonces, lo que la prensa quería, ¿no? lo que la prensa menos quería era hacer literatura. Exacto, todo el mundo quería preguntarle si iba a ser candidato a la presidencia, qué opinaba de la caída de la dictadura, de Fujimori. O también porque Álvaro se perdió un tiempo, estaba no habido y le preguntaban dónde está su hijo, y recuerdo que hacía por ahí Panorama a preguntar. Pero la pregunta era, cuando se va Vargas Llosa y tú estabas con este libro y estos dos libros en realidad, ¿no? Hay otro más que ya no está, no lo tengo. ¿Lograste finalmente alcanzarlo y darle libro?
Sí, lo logré, pero fue pues bastante penoso, ¿no? Porque había que trompearse y dije, no, no es para tanto, ¿no? Pero sí era una de las cosas que yo quería hacer. Finalmente me escabullí con la seguridad y gracias a una de la seguridad pude darle mi libro. Y fue un momento especial para mí porque es que el autor te admiras y lo tienes en medio y al frente y le das tu libro, ¿no? Y fue bueno. Sí, yo creo que Mario tendrá una gran cantidad de anécdotas de estos muchachos, estos jóvenes muchachos. Tiene un cerro de libros ahí que la manga pues va a leer. Exactamente, o que de repente ya no los tiene, los regaló por aquí o por allá, e hizo el trueque o no sabemos cómo es. Bueno, finalmente Gabriel, háblame de Casa Tomada, ¿no? ¿Qué es Casa Tomada? Para las personas que tal vez no lo saben, porque creo que la gran mayoría la conoce. Sí, bueno, es una editorial independiente, comenzamos en 2007, este año cumplimos 8 años, y bueno, venimos editando una serie de títulos en cuento, novela, muy poca poesía y algo infantil, ¿no? Pero básicamente en los últimos años se ha orientado más a lo que es literatura fantástica. Supongo que tiene que ver también con el título del Cortasariano, ¿no? Cortasar es uno de los escritores que más me gusta, que siempre leo y releo y regreso, ¿no? Entonces estamos ahí haciendo una labor también de poder difundir las nuevas voces y de recuperar novelas que se han perdido en el olvido, ¿no? Tenemos una colección que la está dirigiendo Juan Manuel Chávez, que se llama Clases por los Contemporáneos. Hemos publicado a Sucan Wen, a Osvaldo Reynoso, a Calderón Fajardo, a Isaac Goldenberg, y ahora en estas semanas sale Los Hijos de la Orden del Grupo de Acara, que es un novelón, ¿no? Entonces creo que por eso, en ese lado sí tenemos un aporte, no solamente en cuanto a calidad, sino también en cuanto a los precios, ¿no? Que son muy asequibles para el lector. Y eso es muy bueno, exactamente, porque hoy en día vemos que inexplicablemente el libro se está elevando, ¿no? Cuando en realidad tenemos más editoriales, pero yo veo que ahora en las ferias los libros ya no existen casi los libros de 10 soles, y eso es lo que me sorprende. ¿Y quién puede publicar en Casa Tomada? ¿Un muchacho tal vez, una nueva voz por ahí también podría ser? Sí, por supuesto. Hemos publicado a un autor que es un psiquiatra que se llama Carlos Pérez Camaroni, su primera novela, que es La Paradoja Kane, y ha sido considerada un hito en la narrativa de ciencia ficción en la historia de Perú. Entonces, lo que hacen las independientes también es darle la oportunidad a los nuevos autores de poder, que no pueden acceder a una gran editorial. Y mira, por ejemplo, Claudia acaba de ganar el premio Las Américas, Claudia Salazar. Ella es su primera novela publicada como un independiente se llama Invierno. Entonces, eso demuestra pues que más allá de las argollas, no necesitas tú de un sello transnacional para poder acceder, para que tu libro, tu obra, acceda a mayor público y quizá los galardones que merezca como obra, ¿no? Ahora, obviamente, pues no todos los libros tienen eso que Vargas decía, el talento que está en la historia y el proceso creativo, y también la suerte. O sea, son factores pues, que están ya que ruedan al destino, ¿no? Es lo que le pasó a Kennedy Toole con La Mujer de los Necios, es decir, pasó a un montón de gente. García Márquez publicó su primer libro con su plata. Esa es una nota sabida. Entonces, no le veo Yo creo que tenemos ahora muchas más oportunidades de poder conocer sus trabajos, no solamente a través de las editoriales independientes, sino también a través del internet, ¿no? Entonces, yo creo que es una cuestión de enfocarse en qué es lo que uno quiere y coger el camino adecuado. Bueno, Gabriel, te agradezco mucho esta conversación, esta charla, y estaré pendiente de ver esta novela que me va a traer el recuerdo y estas añoranzas de San Marcos. ¿Cuándo la tendrás lista? El libro de cuando sale en diciembre, se llama Pequeñas Venganzas, y la novela debe salir para abril o marzo aproximadamente. ¿Sale con Casa Tomada o...? Estamos viendo todavía. Ok, estaré entonces pendiente para ver esa. ¿Ya tiene título la novela? No, todavía. Muy bien, muchísimas gracias entonces por la charla, y veamos qué sale pronto acerca de La Pluma de Gabriel, o tal vez de la editorial Casa Tomada. Muchas gracias. Gracias, Javier Rimachi.